Y ahora, otro nivel. Doctor Andrés Carrasquero, caramba, un gran abrazo. ¿Qué tal, Mingo? Erika, ¿cómo están? Vale, muchísimas gracias. No, cónchale, orgullosos de que hayas podido hacer un alto en tu agenda y en tus compromisos y atendernos hoy viernes. No, felices, vale. Además que estaba muy agradado escuchándolos. Mira, nos han hablado maravillas de ti en Se Dice. Sí, señor. Sí. Y recientemente veíamos un índice que ustedes habían publicado, ¿no? Sobre este tema de la deuda externa. La deuda pública externa. De la deuda pública externa, que pareciera que es un tema que como que no se puede hablar con tanta libertad, ¿no? Bueno, es delicado. Es que en general hablar aquí en este país es un peligro, pues, ¿no? Es delicado en algunas cosas, ¿no? Pero nosotros quisiéramos comprometer a Andrés para que nos pusiera al tanto de cuál es la situación de esta enorme deuda pública que se viene arrastrando, que está como en mora. No sé si eso es un término que podemos utilizar. Hay una deuda impaga por parte de Venezuela. Entonces, el doctor Carrasquero nos va a hablar hoy del estatus de los bonos, por ejemplo, de cómo se están manejando los inversionistas, del riesgo país, que es otro término que nosotros como que lo paseamos cuando leemos informes económicos y no realmente conocemos la dimensión y en qué lugar nos encontramos en estos momentos, si es que hay información veraz sobre eso. Y además de la opacidad con la que me imagino que ustedes se encuentran cada vez que quieren levantar este tipo de información, porque o actualizarla. Es público que las personas o los organismos responsables de emitir esta información, que en otros países es pública, notoria, de fácil acceso, que permite la transparencia precisamente, que es una de las cosas que más se aprecia, pues aquí como que es todo lo contrario. Y también agregar a todo esto lo que ayer comentaba el Fondo Monetario Internacional, que proyecta una inflación para Venezuela de 269,9% para el cierre de 2025. Así que bueno. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias. Yo feliz de platicar con ustedes, comentar sobre este tema tan importante para todos los venezolanos, Mingo y Erika. Yo he trabajado varios años en investigando este tema con los profesores Ramón Escobar Alvarado y Mariana Campos Villalba, bajo la coordinación de la doctora Sari Levy, ¿no? En el Observatorio de Gasto Público de Se Dice. ¿Y qué ocurre? Nosotros tenemos una monstruosa deuda pública externa, y cuando hablamos de deuda pública externa, nos referimos a deuda en moneda fuerte, en divisa, no en bolívares, ¿cierto? Con acreedores que están en el extranjero y que nos pueden cobrar la creencia fuera de Venezuela. Porque claro, el Estado venezolano tiene deudas de otro tipo, deudas locales, pero esas deudas en bolívares, como ustedes saben, se las paga la inflación, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es interesante, Eric y Mingo, porque el problema de la deuda pública externa está por encima del problema político, porque todos los actores del sector político de cualquier lado están claros del problema y coinciden en que ese problema hay que resolverlo en algún momento porque la recuperación del país lo necesita. Nosotros, Mingo y Erika, como país, dejamos de acceder a los mercados financieros internacionales. La última vez que accedimos fue en el 2016. En el 2016, esa fue la última emisión de un bono por parte del Estado venezolano, que fue, por cierto, el bono PDVSA 2020, que es muy sonado, ¿no? Es el más famoso de todas las series de bonos. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque, bueno, en el año 2017 entramos en lo que llaman default, ¿no? Que default, un término en inglés, pero básicamente lo que quiere decir es impago, es decir, estamos en incumplimiento, ¿no? Eso ocurre en el 2017, el gobierno anuncia la imposibilidad de pagar y llama a una reunión para reestructurar la deuda, ¿no? Eso ocurre en el 2017, que en el 2017 hay que recordarnos, sale una orden ejecutiva
del gobierno de los Estados Unidos, donde esa orden ejecutiva básicamente afectaba los bonos de la deuda pública externa venezolana. Y en el año 2018, el gobierno de Venezuela pasa a estar en la lista OFAC. Y bueno, básicamente eso, entre otras cosas, afecta, ¿no?, la capacidad de pago y la capacidad de llegar a cualquier acuerdo con el gobierno. Entonces, no hemos emitido más deuda desde el 2016 y estamos en situación de impago de 25 series de bonos, ¿no?, que fueron emitidas entre los años 1997 y 2016. Ciertamente, Erika, el tema del monto exacto de la deuda pública externa es opaco en el sentido de que no hay un número exacto, ¿no? Nosotros en nuestro estudio decimos, mira, creemos que pueden estar alrededor de 140 millardos de dólares, otros dicen 160, otros dicen 170. ¿Y a qué se debe esta opacidad? Esta deuda pública externa está compuesta por varias categorías, ¿no?, o tipos de deuda. Una es la de los bonos, ¿no?, que el bono es un bono, no es otra cosa que un préstamo y que se representa en un título, y esos títulos se comercializaban y se comercializan, porque ahorita se están comercializando en los mercados financieros internacionales, ¿no? Ese es un tipo de deuda, y esa deuda, Mingo y Erika, esa sí se sabe a ciencia cierta o con bastante cercano a la exactitud cuánto debemos, ¿no? Porque eso es transparente, ¿no? Esa información, porque es de los mercados financieros internacionales. Esa deuda está alrededor del más de 90 millardos de dólares. 90 millones. En capital de los bonos, eso es un poco más de 58 millardos, y el resto son intereses, y esos intereses van incrementándose semestre a semestre, porque esos bonos, los cupones, los intereses son semestrales, y normalmente es en mayo y en octubre y noviembre, es decir, ahorita se va incrementando, eso se va incrementando como 5 millardos al año, más o menos, ¿no?, entre los 2 semestres, mientras no paguemos. Esa es una, se tiene más o menos cierta información del monto. Después viene otra, como todos nos recordamos, de una historia muy triste de nuestra historia reciente, que fueron las expropiaciones. Sí. Cantidad de empresas expropiadas, especialmente en el gobierno de Chávez, y muchas de esas empresas, sobre todo las que fueron expropiadas y no les pagaron la indemnización, y que son extranjeros, empezaron arbitrajes, demandaron al Estado en arbitrajes afuera, arbitrajes de inversión. Y varios de esos procedimientos, por cierto, algunos procedimientos los ganó Venezuela, varios ya los ganó Venezuela, otros llegaron a unos acuerdos, otros condenaron a pagar una suma de dinero, y ciertamente Venezuela venía pagando esas condenas o esos acuerdos, y a partir también más o menos del 2016-2017 dejamos de pagar, ¿no? Hay varios arbitrajes que están todavía pendientes, que están corriendo, y muchos de estos arbitrajes, Eric y Mingo, ahí sí la información es confidencial, porque son arbitrajes privados. Uno en la Corte, en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, otro en la Corte Permanente de Arbitraje, pero hasta la información que se tenía, la deuda ascendía en total, tanto lo condenado como los costos del arbitraje, de los arbitrajes, porque son costosos, a más de 20 millardos, ¿no? El más costoso, o el que representa la mayor deuda, es un laudo del caso ConocoPhillips, que estamos hablando como de 9 millardos de dólares, nada más ese caso, nada más ese caso. General. Sí, entonces después están otro tipo de deudas que es así, es desconocido, que son las deudas bilaterales con Rusia y China, ¿no? Eso es muy opaco. Y hay otra deuda que es bastante opaca, que son las de proveedores de PDVSA, proveedores externos, ¿no? En deuda externa con proveedores de PDVSA, de ministerios, eso no, nadie tiene esa información, nadie fuera del gobierno, ¿no? Y hablando sobre los bonos, por cierto, sobre el tema de los bonos, ahorita recientemente hay dos informaciones relevantes que tienen que ver con bonos y tienen que ver con los arbitrajes, ¿no? Yo me imagino que ustedes conocerán el caso de las acciones de PDB Holding en Citgo. Sí. Sí. Eso se origina por un laudo arbitral de una empresa que se llama Cristalex, el sector minero, que fue expropiada, no le pagaron su justa indemnización. Ellos iniciaron un arbitraje de inversión, lo ganaron y procedieron a tratar de ejecutar el laudo sobre bienes, ¿no? Porque ¿qué ocurre, Eric y Mingo?
a diferencia de un acreedor privado, de un deudor privado, el Estado venezolano, al ser un Estado soberano, tiene ciertos privilegios en el derecho internacional, ¿no? Y uno de estos privilegios se llama inmunidad de ejecución. ¿En qué consiste la inmunidad de ejecución? Que ciertos bienes que pertenecen al Estado no pueden ser ejecutados por un juicio en el extranjero. ¿Sí? Yeah. Por ejemplo, un buque militar, eso no puede ser ejecutado para pagar una deuda de un acreedor afuera. Los bienes que son las sedes de las embajadas, de los consulados, las reservas del Banco Central afuera, esos son bienes que no se pueden tocar. Pero hay otros que sí. ¿Cuáles son esos bienes que nos pueden ejecutar afuera a través de un embargo? Los bienes que tienen un destino comercial no público. Y uno que cubre esos requisitos son las acciones en Citgo. Sí, porque es una empresa comercial, petrolera, como cualquier otra. Entonces, este Cristalex viene varios años, en un proceso muy largo, tratando de embargar esas acciones. Pero ya estamos, ahí sí, ahorita sí estamos en la recta final, es decir, estamos a punto ya de perder tiempo, ¿no? Eso ahorita está ocurriendo una subasta en un tribunal de los Estados Unidos y ya hay dos ofertas que son las ganadoras y se están peleando, ¿no? Una de una empresa que se llama Gold Reserve y otra de una empresa que se llama Elliott Management Investment. Y todavía el juez tiene que decir a quién le da, cuál es la oferta que va a ganar, ¿no? Y la oferta que gane va a pagar un dinero y con ese dinero se queda con las acciones de Citgo y ya no tenemos Citgo. O sea, y ese dinero que van a pagar ellos... Y eso podría ser antes de que finalice este año. Oye, es probable. ¿Sabes que los juicios, Eric y Bingo, los abogados, bueno, tenemos herramientas para alargarlos y tal, pero no hay manera de decir la fecha cierta, pero se está muy cerca. Aparentemente puede haber una audiencia la semana que viene donde el juez ya termine diciendo, mira, se lo queda tal. Yo creo que lo único que podría parar esto es una decisión del gobierno de Estados Unidos que diga, epa, todavía no vamos a ejecutar esto, ¿no? Pero todo el mundo, o sea, el consenso es que esto ya estamos en la etapa final del remate, vamos a decirlo así, de Citgo. Una vez que una de estas dos empresas, la que resulte ganadora, pague, con ese dinero hay una lista de acreedores que ya tienen otros laudos arbitrales u otras sentencias judiciales de tribunales afuera que están también esperando para que les paguen. Claro. ¿Sí? Porque hasta ahora lo que tienen es un papel de un tribunal arbitral o una corte de Estados Unidos que dice, mira, se le ordena a PDVSA o a la República pagarle tantas cantidades de millones de dólares. Claro, eso no va a dar para pagarle porque imagínense, las dos ofertas que están dando, una es por un poco más de 7 millardos de dólares y la otra es por un poco más de 5 millardos. Y estamos hablando de que los arbitrajes de inversión son más de 20 millardos. No alcanza. ¿Sí? Y los bonos es mucho más, ¿no? Entonces, pero los que llegaron primero cobran, ¿no? Esto como en orden de llegada, más o menos, ¿no? Y por cierto, Eric y Bingo, volviendo al tema del bono PDVSA 2020, esta serie de bonos tiene una peculiaridad que no la tiene ninguno de los otros, que es que tiene un colateral, una garantía. Y esa garantía es un poquito más del 50% de las acciones de Citgo. Entonces, los tenedores de ese bono que se venció en el 2020, como no les pagaron, ellos pueden ejecutar el 50% de las acciones de Citgo. Entonces, eso también ha complicado el proceso de ejecución en las acciones de Citgo de parte de Cristalex. Entonces, una de estas ofertas, que es por menos, pero es por esto, parte de su oferta es, yo pago más de 5 millardos de dólares y le pago a los tenedores del bono PDVSA 2020. ¿Sí? Ahora, todas estas cosas que nos has contado, Andrés, son bastante preocupantes. Siento que sería de mucha ayuda para nuestra audiencia, para nuestro auditorio, que tú nos explicaras algo en palabras de primaria para entenderlo. Claro. Siento que hay que separar lo que es el país, Venezuela propiamente, de la gente que administra y que tiene el control político y administrativo de la gestión de poder que hacen, pues, ¿no? Te pregunto, ¿Venezuela como país tiene la capacidad de honrar todas estas deudas que tú has descrito, estos pagos? Porque por otra parte,
hay gente que nos ha comentado, mira, en el caso de China, donde también hay todo, por supuesto, todo es muy opaco, sí, muy hermético, oscuro, no se sabe pero nada. parece que Venezuela sí ha honrado parte, ha venido pagando la deuda con China, porque yo me imagino, después de que de que tú nos cuentas este panorama, ¿cuál inversionista va a tener interés por la falta de confianza, que es una palabra clave en todo esto de invertir y meter unos reales en Venezuela, cuando ahí no hay ni constitución ni hay reglas de juego claras para nadie, pues, ¿no? Qué peligro, claro. Además. Entonces, si quieres, dejamos esto para la próxima parte. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de publicidad. Qué bueno que estamos contigo y nos explicas todas estas cosas que son de interés nacional. Sí. Así es. Mira, vamos a hablar de Distasi Motors. Mañana sábado vamos a estar abiertos, amigos, para que ustedes vengan a probar el Honda City 2026, porque en Distasi ya es 2026. Este carro es un sedán espectacular desde el punto de vista tecnológico, tiene todos los avances habidos y por haber. Y es la comodidad. Yo a veces digo, bueno, este carro es ideal para una ejecutiva o para un ejecutivo, pero también lo veo que es tan familiar, pues, ¿no? Usted decídalo, porque usted puede, con nuestro test drive, probar con una de nuestras ejecutivas, que puede ser Milagro o puede ser Lenka, que lo van a llevar a pasear para que usted pruebe este carrazo, porque es un tremendo carro 2026 de Honda, y Honda es Honda, y Distasi Motors es la Honda de los palos grandes. Ayer fuimos a la pescadería Paterdama. ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué movimiento! Tú tuviste oportunidad de encargar el chucho que te van a... Sí. Ajá. Qué bueno, ¿no? Sí. Además que me explicaron sí. lo que chucho, la raya, todo. Me el dieron cazón, una clase sí. sobre el cazón, el chucho, la raya. Y tuvimos oportunidad de ver el gentío, ¿verdad? Que va a esa rico, pescadería. Sí. Qué impresionante. Pero es que la frescura, tú no viste cómo venían llegando, pero aquello parecía que todavía aleteaba. Sí. Vimos los guacucos, los mejillones, los calamares. Wow, que no, de verdad, es un espectáculo ir a la pescadería Paterdama en la Avenida Victoria. Si usted no tiene chance de hacerlo, porque además si viene, va a disfrutar de un tremendo ceviche, que es fresco además, con la alianza que tienen ellos con los amigos de Carpaccio Store. Pero si usted no puede, le puede hacer seguimiento a nuestro Fish Truck, que es una maravilla. Hoy van a estar en el Rosal, por cierto, y que es ese camioncito esos camioncitos que tenemos tan finamente acondicionados para esa frescura, pero además puede usar el delivery y el pescado se lo llevamos a su casa. Sí. Paterdama, lo más fresco del mar a tu hogar. Y nos contó María Torres que fue una jornada fabulosa ayer en el Valle Arriba. Sí. Porque a beneficio del San Juan de Dios, María presentó sus famosas polvorositas o mini polvorosas, las clásicas de pollo, o la creación de María, que a la gente le encanta, de auyama con queso de cabra. Eso es una locura. Una locura. Pídanlas este fin de semana, y también pueden pedir las mini tortas de queso, que eso también es espectacular. Sí. Quedan a María fabulosas. La cocina, ella es la chef de la cocina mantuana en Venezuela. Gracias a la gente que nos ha hecho caso, que fuera de Venezuela le hace pedidos a María para agasajar a gente que tienen aquí. Sí, qué ricura. Y María se encarga de todo. Claro. Maravilloso. Una chalupa. O un hervido. O un asado negro. O una torta de plátano. O un majarete. O unos bollos pelones. Me anoto en todo. Rico, tengo hambre. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Qué bien que estamos con Andrés, ¿vale? Sí, y tenemos preguntas, Andrés. Por acá Wilfredo Rangel quiere saber que si el uso de criptomonedas podría aplacar las crisis económicas de un país. Catherine Galíndez te pregunta también cuál es la responsabilidad de los políticos y funcionarios que han suscrito esos convenios de endeudamiento. Uh-huh. Sí, bueno, oye, gracias por las preguntas. Respondiendo a la pregunta que dejó Mingo antes, ¿no? Del receso comercial, ciertamente Mingo y Erika no tenemos la capacidad para pagar esa deuda. Y no hay que sentirnos mal por eso, porque muchos países han pasado por esto antes. Es más, nosotros mismos hemos pasado antes por esto, en el gobierno de Lucinchi, nos pasó en el gobierno de Cap, en el segundo, y muchos países han pasado por esto. El más famoso es Argentina, ¿no? Que es un actor, todo el tiempo están estos problemas, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un Estado no puede pagar su deuda, porque ciertamente es el Estado, no tiene que ver con el gobierno, es el Estado que nos incluye a nosotros tres y a todos los venezolanos, ¿qué ocurre? El Estado no puede pagar y los acreedores no pueden cobrar, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un proceso que se llama reestructuración de la deuda. ¿Y qué es reestructurar la deuda? Es simplemente modificar los términos y condiciones de la deuda. Okay. Ahora que hay que irnos, ¿se acuerdan que hablábamos de diferentes categorías de deuda? Bonos, arbitraje de inversión, bilaterales y proveedores, ¿no? Con las bilaterales, ahí es un tema con cada estado. Eso sí lo maneja el Estado venezolano con Rusia y con China, ¿no? Con los proveedores, como es muy opaco, en teoría es como cualquier relación comercial. Mira, te debo 100, no te puedo pagar, dame un descuento. O sea, es ya una negociación con cada proveedor. Con los arbitrajes de inversión que ya tienen sentencias, es un poco más complicado reestructurarla, porque ya eso tiene como fuerza de ley. Mira, son 9 millardos, son 9 millardos. En ese caso, lo que en todo se podría negociar es, mira, no te voy a pagar con millardos, sino te puedo pagar con petróleo. Hay que ser creativos, ¿no? Aquí, porque también tiene que ser dinero. Y con los bonos, que es la mayor porción de la deuda, ahí sí es típico reestructurar y modificar los términos y condiciones de los bonos, que pueden ser muchas cosas que modifiques, pero lo más relevante tiene que ver con el capital, con los intereses y con el plazo de pago. Okay. Eso suele negociar, ¿no? Entonces, con el capital, yo les he dicho que la deuda nuestra es un poco más de 58 millardos. Cualquier reestructuración va a implicar lo que llaman una quita o un haircut. Es decir, mira, yo no te puedo pagar 58 millardos y ahí viene la negociación del descuento, que más que negociación, Mingo y Erika, es un tema de análisis que se hacen de la sostenibilidad de la deuda. Mira, si yo tomo estas medidas a nivel macroeconómico, a nivel política fiscal, monetaria, yo en tanto tiempo te podría pagar tanto. ¿Sí? Va a depender mucho de análisis de carácter muy técnico, y ahí participa, por ejemplo, un gran actor es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. El Fondo Monetario Internacional no solamente da plata, sino da el apoyo técnico para el cálculo de la sostenibilidad de la deuda, algo muy matemático, ¿no? Muy, muy técnico. Entonces, ese descuento, dicen, pero esto es mucha especulación, que en el caso venezolano tendría que ser de al menos el 70%. Es decir, si debemos 58, eso hay que bajarlo, ¿cuánto, Eric y Mingo? No, muchísimo. 20 y pico. A 15, Sí. más o menos, 16, por ahí 18, ¿no? Sí. Obviamente uno dirá, bueno, pero los acreedores no van a querer eso, ¿no? Pero hoy en día no les pagan. No sé si me explico. No, claro. Van a preferir agarrar algo que no recibir absolutamente nada. Agarrando aunque sea fallo, como decimos en criollo. Exactamente, eso es algo, ¿no? Entonces, eso es positivo porque uno dice, bueno, no, vamos a reestructurar esto y se me baja la deuda, ¿no? Y yo puedo respirar, porque además el problema adicional que tenemos en Venezuela es que, como todos sabemos, tenemos mucho gasto social pendiente en educación, en infraestructura, en comunidades vulnerables, mucho que hacer. Entonces, si todo ese dinero se nos va a pagar a los acreedores, oye, el país no es sostenible ni viable, ¿no? Lo otro son los intereses, eso depende mucho de la negociación. Muchas veces te los perdonan. Mira, los intereses que me debes, te los perdonamos, o un porcentaje. Y lo otro es alargar el tiempo de pago. Saben que esta serie de bonos tienen fechas de vencimiento distintas. Y hay varias que se vencieron y hay otras que se vencen, unas en el 2026, 2027, 2028, 2035, y así van, ¿no? Entonces, otra parte de esta reestructuración va a ser, mira, la que te tenía que pagar el 2027, ahora te la pago en el 2037. Jugar con los tiempos, jugar con los lapsos, pues, ¿no? Pero eso es algo, bueno, que eso, pero hay que hacerlo. En algún momento, Eric y Mingo, vamos a llegar a ese momento. Porque además todos los actores políticos lo tienen claro. Este país necesita pedir dinero, como cualquier país. Nosotros fuimos de los pocos países que en la época de la pandemia no nos dieron ni un centavo prestado. ¿Sí? Es duro. Por un lado es duro y por otro le dicen, bueno, mire, y lo logramos, la pasamos.
Pero aquí todos los estados pidieron préstamos, pero a nosotros no nos prestó nadie. El Fondo Monetario Internacional no nos dio un centavo, nada, para pasar todo ese momento. Entonces, la reestructuración es necesaria, pero ahorita no la podemos hacer, Eric y Mingo. O sea, porque la pregunta es, Ani, ¿por qué no hemos reestructurado la deuda? ¿Sí? Porque ya vamos para cuánto, llevamos 8 años. Justamente en noviembre de este año cumplimos 8 años el default, que fue en el 2017. Entonces, ¿por qué no hemos reestructurado la deuda? Básicamente la razón es de carácter político, ¿no? Es de carácter o relacionado con la política. Un obstáculo que es un obstáculo fundamental es el régimen de sanciones de los Estados Unidos. Eso nos impide reestructurar ninguna de las acreencias porque ningún acreedor es que no lo pueden hacer porque el gobierno de Estados Unidos está sancionado, el gobierno de Venezuela está sancionado, ¿verdad? Sí, lo va a impedir. Entonces, y por otro lado, está el problema de que algunos países no reconocen al gobierno, ese problema que, bueno, uno de esos Estados Unidos, y esto es importante saberlo, es todos estos bonos se rigen por el derecho de Nueva York. Es decir, el derecho aplicable a todos estos bonos es el derecho de Nueva York y las cortes donde se pueden litigar las controversias derivadas de estos bonos son las de Londres, las de Nueva York y las de Caracas. Claro, los acreedores no eligen Caracas por razones obvias, ¿no? Y los litigios que existen, porque ya hay demandas, ya han demandado el cobro de los bonos, no la mayoría, ¿no? En verdad que es un porcentaje bajo, pero la mayoría de las demandas que han introducido han sido en las Cortes de Nueva York. Entonces, ese problema de carácter político es un impedimento para empezar la reestructuración, ¿no? Y por eso a nosotros nos urge como país que ojalá esto se resuelva. Y por otro lado, pero bueno, ese es el principal obstáculo a esto. Pero vamos a llegar, en algún momento tenemos que llegar a esto y esperemos que no nos sigamos tardando tanto, ¿no? En esa reestructuración de deuda. Sí. Claro, aquí quiero agregar la pregunta que hace Juan Carlos Soto, ya para ir cerrando, para ir terminando. Estamos en default y los sueldos de los venezolanos llegarán a diciembre. Sí. Lo digo por esa inflación en dólares y los sueldos que no los aumentan, pero los precios sí, en fin. El país está quebrado, Andrés. Sí, bueno, el tema, Mingo y Eric, esto es interesante, es que los estados no quiebran. Sí, entonces, porque, por ejemplo, nosotros en los bonos tenemos 3 emisores de bonos, ¿no? La República, PDVSA y unos bonos que emitió el ECAR, que es la Corpoelec, ¿no? ¿Qué ocurre? Los bonos, ahorita los bonos esta semana subieron de precio, ¿no? El mercado secundario. Pero bueno, no se imaginen que subió muchísimo, pero porcentualmente sí. Por ejemplo, el bono PDVSA 2035, creo, subió de 11 centavos de dólar a 19. ¿Qué quiere decir 11 centavos de dólar? Que está en un valor equivalente al 11% del valor facial. Es decir, el bono vale 100 millones, te lo estoy comprando por 11. Y subió a 19. Okay. Bueno, me imagino por todo esto que ustedes están explicando de noticias, ¿sabes que aquí están las expectativas de... Claro. Porque bueno, el problema para no reestructurar la deuda es un problema político, ¿no? Pero los bonos de la República valen más que los bonos de PDVSA, salvo el 2020 que les hablé, ¿no? Es una excepción. ¿Y por qué se dice que el bono de PDVSA valen menos al final? Porque PDVSA legalmente sí puede entrar en quiebra, Eric y Mingo. Ya los estados no. En cambio, el Estado no entra en quiebra jamás, pero obviamente tenemos una situación financiera bien compleja, ¿no? Y además de las razones que todos conocemos, otra razón es que no tenemos acceso a los mercados financieros internacionales. Claro. Nuestros vecinos de al lado, Colombia, Ecuador, Perú, ellos tienen acceso a mercados financieros internacionales, nosotros no. Y no la vamos a tener hasta que no se reestructure la deuda, ¿no? Claro. Y por cierto, sobre la reestructuración, además de lo que les dije, se viene diciendo hace varios años que la reestructuración de nosotros va a ser un poquito distinta a otra por toda la complejidad del caso de Venezuela y no necesariamente la reestructuración tiene que implicar la opción que les dije, o esa es una de las alternativas. Otra puede ser algo que llaman deuda por acciones. Debt for equity, swaps. Es decir, mira, yo tengo un bono. Dando y dando.
te lo entrego y me das acciones de una empresa petrolera. ¿Vale? Ujú. Un intercambio. Es como un intercambio. Sí, Y eso ya pasó en el 2021, por cierto. sí. Ujú. En un caso, una refinería en República Dominicana. Venezuela era accionista un 49%, entregó esas acciones y les dieron una cantidad de bonos en ese canje, en esa permuta, ¿no? Sí. Pero bueno, yo honestamente como venezolano quisiera que esto pudiéramos empezar a abordarlo, porque un proceso de reestructuración, Eric y Mingo, además es un proceso complejo, ¿no? Claro. Ni lo hemos comenzado. Cuando comencemos, el resultado final puede tardar por lo menos 2-3 años, Claro. porque es complejo. Mira, Andrés, se nos agotó el tiempo, pero nosotros Oye, quisiéramos qué pedirte bien si te que podemos nos acompañes. consultar más a menudo. Sí. Oye, claro que sí. Por favor, sí. Un honor, de verdad, Y gracias. para poder hacerle seguimiento además a esa deuda, a ver si en algún momento dejamos de ser maulas. Sí, Sí, vale, ojalá. Y muchísimas gracias a ustedes. Nosotros felices. Esto es un tema que nos compete a todos los venezolanos, un tema de interés nacional. Sí, señor. Muchísimas gracias, Andrés. Un gran abrazo, vale. Un gran abrazo. Feliz fin de semana. Igual para ti.